Saúl fue el primer rey de Israel. Su reinado, que se extendió aproximadamente desde 1043 a.C. hasta 1010 a.C., marcó el cambio de sistema de gobierno para Israel desde un sistema de jueces hacia una monarquía, iniciando el periodo histórico del Reino Unido. Su gestión fue también importante como inicio para la consolidación de las tribus de Israel. Inicialmente un hombre humilde, llegó a ser sumamente orgulloso y celoso del poder, por lo que Dios le desechó y escogió al sencillo pastor David para sucederle en el trono. El final del periodo de los jueces. Al envejecer Samuel, profeta y último juez de Israel, el pueblo israelita demandó ser gobernado por un rey, a semejanza de las naciones paganas vecinas. Aunque esto era contrario a su deseo, Dios concedió esta petición e instruyó a Samuel para ungir al imponente hombre de campo Saúl como rey sobre Israel. Desarrollo del reinado del rey Saúl. Victorias militares del rey Saúl le hicieron popular en Israel y consolidaron su posición como monarca. Sin embargo, el éxito pronto se le subió a la cabeza y se volvió celoso de su popularidad, en tanto que, gradualmente, comenzó a alejarse de Dios. Dicho alejamiento se manifestó de varias formas. Su carácter se tornó violento. Perdió la habilidad de confiar en Dios y el deseo de obedecerle. Hacia el final de su reinado sufría ya de una intensa depresión y paranoia. La relación del rey Saúl y David. Incapaz de ejercer fe, al ser desafiado por los filisteos y enfrentado por el gigante Goliat, se acobardó. Esa batalla fue ganada por el humilde David, que se acumuló además otras victorias militares. La creciente popularidad de David fue vista como una amenaza por Saúl, tornándose en deseos asesinos. Los arranques violentos de Saúl llevaron a David a huir de la corte y convertirse en fugitivo. Saúl persiguió a David hasta el final de su vida, cuando fue asesinado durante una batalla con los filisteos. La relación del rey Saúl con Dios. Examinar la vida del rey Saúl puede conducirnos a descubrir grandes lecciones acerca de los efectos de la inactividad y la apostasía personal. Saúl inició su reinado como un hombre humilde. Sus primeras victorias las acreditaba a Dios, como se puede observar en su batalla contra los amonitas, donde declaró: «Hoy Jehová ha traído salvación a Israel». La primera gran desobediencia del rey Saúl. Su ejército, sin embargo, era pequeño. Enfrentado a los filisteos en el segundo año de su reinado, le impresionó a Israel el tamaño del ejército enemigo y terminaron huyendo ante ellos. En una sola semana, el ejército de Saúl terminó reducido a solo 600 hombres. Ante esta eventualidad, el profeta Samuel instruyó a Saúl que esperara 7 días para ofrecer un sacrificio, pero, en su desesperación, el rey Saúl decidió no esperar y ofreció él mismo el sacrificio. Al hacerlo, impuso su autoridad civil, desconociendo la autoridad de Dios, ya que él no contaba con el sacerdocio para efectuar el sacrificio. Esta acción fue deplorada por el profeta Samuel, quien le indicó a Saúl que, por actuar neciamente, había perdido la oportunidad para fundar una dinastía. Saúl desobedece de nuevo a Dios. Saúl impuso nuevamente su voluntad sobre la de Dios al ser enviado a derrotar a los amalecitas. En violación directa a las instrucciones divinas decidió perdonar la vida del rey de Amalek y conservar un valioso botín. Al ser confrontado por el profeta Samuel, el rey Saúl intentó cubrirse con mentiras, diciendo que había reservado el botín de ganado para ofrecerlo como sacrificio. Samuel le condujo a través de un lento reconocimiento de su pecado, en el cual admitió primeramente que había temido al pueblo, pero después intentó ganar la complicidad del profeta, instándole a honrarle delante del pueblo. Saúl ordena la matanza de los sacerdotes de Nab. Durante su persecución a David, sus celos por el poder llegaron al grado extremo de ordenar el exterminio del sacerdote Ahimelech y su compañía, que habían brindado protección a David sin saber que era un fugitivo. Dado que ningún israelita querría ejecutar esa orden, encomendó a un edomita su cumplimiento.
Saúl consulta a un espiritista. Ya alejado su corazón de Dios, Saúl consultó a un espiritista para ser guiado en una nueva guerra contra los filisteos, en una violación directa a la ley de Moisés. Esto condujo a su destrucción, pues el espíritu que apareció fue el del propio profeta Samuel, quien predijo que al día siguiente moriría el rey Saúl. Lo que aprendemos del rey Saúl. A pesar de su físico imponente, Saúl padeció de una cobardía espiritual y desarrolló una falta de humildad y de fe que le condujo a la destrucción. Aprendemos de él la necesidad de confiar en Dios y no en la fortaleza del hombre, sea cual sea nuestro llamamiento y posición en la tierra. Tal como el profeta Samuel le señaló, Saúl estaba más preocupado por las apariencias que por la verdadera obediencia. El temor a los hombres le dominaba más que la confianza en Dios y su propia grandeza pesaba demasiado en su conciencia. Pequeñas desobediencias le condujeron a las aberraciones grandes, de las que pudo haberse librado si hubiese tenido una actitud humilde y frecuente para reconocer y confesar sus pecados y el deseo de corregirlos. Saúl nos recuerda que el carácter cuenta, ya que los hombres pueden ver solamente la apariencia, pero Dios conoce el corazón.